Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que de cine. Bueno, la receta de hoy va de arroz. Vamos a hacer un arroz con setas y solomillo de cerdo. ¡Guau! Veréis que cuando probéis este arroz os van a entrar ganas de ponerle un piso. Una maravilla, súper rápido y súper sencillo. Así que nada, si os apetece ver cómo se hace, acompañadme, que vemos en un momentín los ingredientes y nos ponemos al lío. ¡Venga! Venga familia, pues para esta receta vamos a necesitar caldo. En este caso voy a usar caldo de carne, como no, casero, sal, pimienta, aceite de oliva, pimiento verde, cebolla, arroz de grano redondo, que creo que es el que mejor le va a esta receta, ajo muy picadito, laurel, setas, que en este caso voy a usar shiitake, pero vosotros sin ningún problema usar la que más os guste, comino molido, pimentón dulce y solomillo de cerdo, que fijaos, los he cortado en trozos de este tamaño. Bueno familia, pues con todos estos ingredientes vamos a preparar ese pedazo de arroz montañés. ¿Estáis preparados? Pues venga al lío. Bueno familia, pues para ir empezando vamos a poner un puchero al fuego, con el fuego a tope. Vamos a darle rock and roll y le echamos un buen chorro de aceite de oliva, como no, virgen extra. En el momento que el aceite haya cogido temperatura, como os digo, a tope, vamos a sellar las carnes. Solo vamos a sellarlas, no vamos a cocinarlas del todo, las vamos a dorar un poquito. Le echamos sal y pimienta recién molida, y esto lo vamos a tener cocinando hasta que se nos doren todos los trozos de solomillo. Bueno, mirad, los trozos de solomillo ya los hemos dorado bien. Pues ahora lo que hacemos es retirarlos en un plato. Esto lo vamos a apartar. Ahora, en esta misma grasilla que tenemos aquí, que nos ha dejado el solomillo y el aceite, incorporamos el pimiento verde. Y después del pimiento verde, la cebolla, las 2 hojas de laurel y el ajo picadito. Por las cantidades de los ingredientes no os preocupéis, que al final del vídeo os voy a dejar una lista con todas las cantidades bien detalladas. Le echamos un poquito de sal y esto lo mezclamos y lo vamos a tener pochando a fuego medio durante 8 minutos, que va a ser más que suficiente para que se nos pochen bien y suden las verduras. Bueno, con las verduritas ya pochadas, incorporamos las setas, que como os dije antes, yo uso shiitake, pero podéis usar cualquier otra seta de cultivo, de cardo, champiñón, la que más os apetezca. Echamos otro poquito de sal para que ayude a que la seta empiece a soltar todo el agua, y esto lo vamos a tener cocinando junto con las verduras 5 minutos, hasta que la seta reduzca a más de la mitad su tamaño. Mirad, las setas ya han reducido su tamaño, se han quedado en menos de la mitad, se han cocinado junto con las verduras. Bueno, pues ahora lo que hacemos es volvemos a incorporar el solomillo que teníamos reservado. Mezclamos un poquito todo el conjunto para que se integren bien los sabores de la seta, las verduras y el solomillo. Pues ahora echamos las especias, el comino molido y el pimentón. Lo mezclamos bien y lo vamos a tener cocinando un par de minutillos. Tener cuidado que no se os queme el pimentón, porque si no esto va a amargar más que una subida de impuestos. Y ahora que tenemos todo el conjunto bien mezclado, vamos a incorporar el arroz. Vamos a mezclarlo bien para que el arroz empiece a impregnarse bien del sabor del solomillo, las setitas, las verduras y las especias, y lo vamos a dejar cocinándose nada, un par de minutillos. Pues familia, ya tenemos el arroz rehogado con las verduritas, las setas y el solomillo. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer va a ser agregar el caldo que tenemos de carne. Lo movemos así un poquito. Recordad, los arroces no
se mueve, no metáis la cuchara y lo remováis todo, porque no queremos hacer un risotto, va a ser un arroz seco. Bueno, pues le ponemos el fuego a tope para que así, de esa manera, el arroz se mueva. ¿Qué hacemos con eso? Evitamos que el arroz se pueda pegar al fondo del puchero. Entonces, en el momento que empiece a hervir, lo vamos a tener a fuego máximo, a tope, dándole rock and roll del bueno durante 8 minutos, ¿de acuerdo? Fijaos, después de los primeros 8 minutos de cocción, cómo va este pedazo de guiso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser bajarle el fuego a fuego medio tirando abajo y lo vamos a dejar cocinando los últimos 12 minutos. Pasados esos 12 minutos, apagamos el fuego y lo dejamos reposar 5 minutos. Y después ya presentamos y veréis qué pedazo de arroz montañés con setas y solomillo de cerdo que nos vamos a meter entre pecho y espalda hoy. ¿De acuerdo? Pues venga, dejadme que cueza esos últimos 12 minutos y vemos qué tal nos ha quedado. Familia, ya han pasado los 12 minutos que nos quedaban de cocción de este arroz y los 5 que le hemos dado de reposo, y ahora permitidme que os voy a enseñar cómo ha quedado. Fijaos, madre mía, qué pinta tiene este arroz con esas setitas, esa verdurita que pochamos despacito despacito y el pedazo de solomillo que le pusimos. Fijaos, esto es una auténtica delicia para un domingo o cualquier otro día que a vosotros os apetezca. Voy a echar un poquito más y ahí lo tenéis. Fijaos, familia, qué espectáculo de arroz que nos vamos a comer hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato, que es lo importante, y poquito más que deciros. Espero que lo disfrutéis, que os haya gustado el vídeo y la receta, y no me enrollo más. Os dejo aquí con este pedazo de arroz montañés con setas y solomillo de cerdo que hemos hecho hoy, y si os apetece nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Hasta la próxima, familia.